En el videotutorial 112 dedicado a std-vector, resumimos sus tres principales características. Se encarga de administrar su memoria, siempre conoce su tamaño y se puede redimensionar. Son las partes más útiles y utilizadas de std-vector, pero tiene otros atributos y capacidades adicionales también útiles, que serán los que veamos hoy. Para entenderlas debemos hablar primero de lo que se denomina tamaño y capacidad en los arrays. Lo vemos en este ejemplo. Este array asignado dinámicamente tiene un tamaño de 10, pero solo estamos usando 5 de los elementos que le asignamos. Si quisiéramos iterarnos por el array, pero solo sobre los elementos que hayamos inicializado, tendríamos que saber el número de elementos totales y el número de elementos que tienen un valor distinto del predeterminado. Pero ya sabemos que un array asignado dinámicamente con new corchetes no conoce ni su tamaño, y aunque fuera fijo con std-array sí conoce su tamaño, pero solo su tamaño. Mientras que std-vector contiene dos atributos separados, tamaño y capacidad. En el contexto de std-vector, tamaño es cuántos elementos se utilizan en el array, mientras que capacidad es cuántos elementos se le asignaron en la memoria. Veamos este ejemplo que ya usamos en el videotutorial 112. En este código usamos la función resize para establecer la longitud del vector en 5. Esto le dice a la variable array que tenemos la intención de usar los primeros 5 elementos del array, por lo que debe considerar aquellos en uso activo. Sin embargo, eso deja una pregunta interesante. ¿Cuál es la capacidad de esta matriz? Podemos preguntarle al std-vector cuál es su capacidad a través de la función capacity. Lo vemos en este código y esta es la salida en la consola. En este caso la función resize hizo que std-vector cambiara tanto su longitud como su capacidad. Debemos tener en cuenta que se garantiza que la capacidad sea al menos tan grande como la longitud del array, pero puede ser mayor, pero nunca puede ser menor, o acceder a los elementos al final del array estaría fuera de la memoria asignada. ¿Por qué diferenciar entre tamaño y capacidad? std-vector reasignará su memoria si es necesario, pero ya hemos dicho en otras ocasiones que cambiar el tamaño de los arrays no es aconsejable porque es computacionalmente costoso. Lo podemos ver en este otro código, en el que debemos tener en cuenta que aunque asignemos un array más pequeño a nuestro vector, no reasignamos su memoria. La capacidad sigue siendo 5, simplemente cambiamos su longitud, por lo que sabe que solo los 3 primeros elementos son válidos en ese momento. Además, el rango tanto del operador de subíndice, los corchetes, como la función add, se basa en el tamaño del vector, no en la capacidad. En el ejemplo anterior tiene una longitud de 3 y una capacidad de 5. ¿Qué sucede si intentamos acceder al elemento de la matriz con el índice 4? La respuesta es que falla, porque 4 es mayor que la longitud del array. Tanto el operador de subíndice como la función add, como decíamos, se basan en el tamaño, no en la capacidad. Y además ya sabemos que un vector no cambia de tamaño en función de una llamada al operador de subíndice o a la función add. Así que en sus usos como array dinámico, std-vector depende del tamaño, no de la capacidad, que es el que usan tanto el operador de subíndice como la función add. Y al tener la seguridad de que la capacidad tiene que ser siempre al menos tan grande como el tamaño, no debe preocuparnos. ¿Para qué vale la capacidad entonces? std-vector se puede usar como un array dinámico, pero también se puede usar con otros tipos de estructuras de datos, como por ejemplo con estructuras LIFO, las Input First Output, que vimos que se aplica en la pila de memoria de un programa. Aclarar antes de seguir que este tipo de estructuras LIFO en general se denominan pila porque son similares a una pila de platos en el que no puedes sacar el que se encuentra en la quinta posición sin grave riesgo de que se te caigan todos los anteriores, pero que tienen otros usos que el que vimos en la memoria.
Así que lo que hacemos ahora y que llamamos pila no tiene absolutamente nada que ver con la pila de memoria de nuestro programa, sino con la creación de una estructura LIFO o de pila usando el atributo capacidad de std-vector. Para hacerlo usamos tres funciones que son las mismas que implícitamente usamos cuando trabajamos con el stack de la memoria. Y dijimos que en una estructura LIFO solo se pueden hacer tres cosas. Pues para cada una de ellas existe una función. Empujamos un nuevo elemento dentro de la pila con la función pushBack. Accedemos al valor del elemento superior de la pila con back y extraemos o quitamos un elemento de la pila con popBack. Pero a diferencia de lo que ocurre con los subíndices de matriz o con la función add, las funciones basadas en la pila cambiarán también la capacidad del std-vector si es necesario. En este ejemplo vemos como la capacidad del vector cambia tres veces, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Ya no hablamos del número de elementos en uso, sino del tamaño en memoria asignado a nuestra estructura de datos, lo que tiene un considerable costo computacional. Por eso contamos con una función que nos permite fijar por adelantado cierta cantidad de capacidad. Se trata de la función reserved. Solo añadiendo esta línea en nuestro código anterior, vemos cómo ahora la capacidad se preestablece en 5 desde el principio y no cambia, a no ser que el tamaño de la pila superara ese valor. En ese caso, la capacidad sí se seguiría modificando. Cuando llevamos a cabo cambios en el tamaño de un vector, el vector mismo puede asignar más capacidad de la necesaria para minimizar la cantidad de operaciones de cambio de tamaño necesarias, por su alto costo en el rendimiento. Lo vemos en este ejemplo. El std-vector tiene un tamaño de 5 y una capacidad de 5, pero si usamos la función pushBack para añadir otro elemento a la pila, aumenta el tamaño a 6, pero la capacidad la aumenta a 7. Con esto intenta limitar el número de cambios necesarios si queremos usar posteriormente de nuevo pushBack. Esta capacidad adicional, cuánta y cuándo, es algo que se deja en manos del compilador y lo que busca siempre es mejorar el rendimiento.